Es como un mal sueño que sucede, rápido, extraño e increíble. Una cadena de errores repetidos y un dominó imparable de advertencias. Y al final lleva a una caída. Hay una famosa frase que dice, las reglas de la aviación están escritas con sangre. Quizás no haya un estándar o regla detrás de la cual no haya una historia triste. Cuando se investiga la causa de un accidente, se añade un nuevo requisito a los estándares para evitar que el evento se repita. Y bueno, la menor expectativa es que las aerolíneas cumplan con esos estándares al detalle para que al menos no tengamos accidentes similares. Cuando una aerolínea se actualiza a sí misma con los estándares, se vuelve más segura, tiene vuelos más seguros y, naturalmente, se vuelve más prestigiosa. Pero la historia de hoy es sobre una compañía que tiene el récord de accidentes aéreos, pero es muy prestigiosa e incluso el director de esta aerolínea ha recibido un premio del gobierno. La cantidad de aviones que esta aerolínea ha perdido en accidentes supera el número que han tenido en ciertos periodos. La aerolínea colombiana Aerosucre, que es una compañía de carga, fue fundada en 1969 y hasta hoy ha tenido 11 accidentes mortales. La popularidad de esta aerolínea se debe a que servía a áreas remotas de Colombia en tiempos de guerra civil. Entonces, incluso si lo intentaban, no siempre podían volar de manera segura. Esta aerolínea era un eslabón vital en el suministro de bienes esenciales a las personas en áreas remotas. Ahora, conociendo estos antecedentes y el ambiente de esta aerolínea, podrías entender mejor los incidentes que ocurren a lo largo de la historia. Volvamos al 20 de diciembre de 2016, el día del incidente, donde se suponía que un Boeing 727 realizaría un vuelo de ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto Germán Olano, en la remota ciudad de Puerto Carreño. Un capitán, un copiloto, un ingeniero de vuelo, un mecánico y finalmente un encargado de carga estaban en el vuelo. El avión era un Boeing 727 de 3 motores, con 41 años de antigüedad. En el año 2015, se hicieron unas actualizaciones y desarrollos en este avión basados en un paquete de modificaciones llamado Quiet Wing, que fue aprobado por la FAA y recibió certificación. Quiet Wing es un sistema de actualización y modificación en aviones jet, especialmente el Boeing 727, diseñado para reducir el ruido y mejorar el rendimiento de vuelo. En esta actualización ocurren varias cosas importantes que permiten que el avión tenga un desempeño mejor y más eficiente. Se mejora el rendimiento de las alas, se reduce el ruido y como resultado, se puede aumentar el ángulo de los flaps para el despegue. Esta característica es particularmente importante en aeropuertos con pistas más cortas o en áreas donde los estándares de ruido son más estrictos. El Boeing 727 de nuestra historia recibió esta actualización. Ahora, los nuevos ajustes de los flaps permitían al 727 despegar de pistas más cortas a velocidades menores, con lo cual se requería menos potencia y combustible del motor. En el 727 estándar, el ajuste máximo de flaps para el despegue era de 25 grados, pero ahora era posible despegar con flaps a un ángulo de 30 grados. El ajuste del ángulo de los flaps afecta a las velocidades clave del vuelo, y hay 3 velocidades importantes y clave. La velocidad B1 o velocidad de decisión, la velocidad a la que el piloto decide si continuar el vuelo o abortar. La velocidad BR o velocidad de rotación, la velocidad a la que el piloto comienza a elevar el morro del avión para el despegue. La velocidad B2 o velocidad segura en caso de fallo del motor. La velocidad a la que el avión puede despegar de manera segura, incluso si un motor falla. Cuando los flaps se desplegan y el ángulo aumenta, cambia la forma del ala. Como resultado se genera más fuerza de sustentación y las velocidades clave del vuelo disminuyen. Con esta actualización,
la tripulación necesitaba nuevas tablas para ajustar las velocidades de vuelo según el ángulo de flaps de 30 grados. Después de implementar estos cambios, se propuso un complemento para el manual de vuelo del avión que incluía instrucciones para calcular las nuevas velocidades para flaps a 30 grados. Pero revisar estas tablas en vuelo es un proceso que toma tiempo, y se esperaría que la aerolínea preparara algunas tarjetas como nueva referencia para la cabina de vuelo. Pero no hicieron este sencillo trabajo, y la tripulación tenía que hojear manuales de varios cientos de páginas o usar las tarjetas antiguas que estaban incorrectas. Esto fue el comienzo de la cadena de problemas de este vuelo. Más tarde se descubrió que ni siquiera había autorización para que este tipo de avión volara al aeropuerto Germano Lano. El motivo era que el ancho de la pista y la resistencia de la superficie en este aeropuerto eran menores que el mínimo requerido para el Boeing 727. Lo más extraño es que no solo la aerolínea ignoraba este hecho, sino que la entidad aeronáutica civil también aprobaba fácilmente los planes de vuelo sin verificar el permiso de la aerolínea para este tipo específico de avión. Tras la carga, el avión estaba listo para despegar. Eran alrededor de las 5 de la tarde y la torre de control había cerrado a las 3, lo que significa que no había control sobre los vuelos del aeropuerto. El copiloto envió un mensaje ciego a otros aviones en la zona para informar. La lista de comprobación final del vuelo se revisó. El ángulo de los flaps se estableció en 30 grados y las velocidades B1 y BR se fijaron en 127 nudos y la BD2 en 141 nudos. Hay que mencionar algunos detalles sobre estas velocidades. Primero, las velocidades que establecieron eran para un avión con un peso de 75.300 kilogramos, pero la información de la carga y el combustible muestra que el peso del avión era de 74.200 kilogramos, es decir, exactamente 1,1 tonelada menos. Teniendo en cuenta la longitud de la pista y una temperatura exterior de 31 grados centígrados, los investigadores establecieron que el peso máximo de despegue para esa pista era de 74.700 kilogramos, lo cual era más que el peso actual. Sin embargo, generalmente estos aviones llevaban más carga de la permitida, y parece que en este vuelo también tenían más peso de lo permitido, probablemente unos 75.300 kilogramos, que fue la base para que los pilotos establecieran los ajustes. Cuando el peso es mayor, también se necesitan mayores velocidades, lo cual extiende la distancia de despegue. A pesar de este aumento de peso, las condiciones seguían siendo favorables. Pero el problema principal era que la tripulación no había prestado atención al aumento del ángulo de los flaps. Los pilotos usaban las velocidades correspondientes a un ángulo de flaps de 25 grados, es decir, sus tarjetas antiguas. Las velocidades B1 y BR debían ser 122 nudos, no 127, lo que significaba que el avión podría haberse levantado del suelo 5 nudos antes. Más tarde, en la investigación del accidente, se determinó que la distancia necesaria para alcanzar esa velocidad era de 103 metros más allá de la pista, lo cual, en una pista tan corta, es significativo. Y otra cosa extraña, no se proporcionó información meteorológica al vuelo 157. Cuando el avión se dirigía a la pista 25, el capitán preguntó, «No sé cómo está el viento». Y luego, ante el silencio del copiloto y el ingeniero de vuelo, dijo, «Creo que está suave. ¿Tú qué piensas?» El copiloto respondió de manera intuitiva, «Sí, el viento está suave». Había una oficina meteorológica con la que podían haber contactado, pero los dos, con esta conversación, llegaron a la conclusión de que el viento era tan suave que no valía la pena prestarle atención en las condiciones. En realidad, el viento soplaba a una velocidad de 4 nudos del noreste, contraria a la pista 25. 4 nudos no es mucho, pero cuando eres un Boeing 727 con sobrepeso y quieres despegar de una pista de 1.800 metros, además a una velocidad mayor a la estándar, esto significa menos margen de seguridad y mayor riesgo de accidente. Cuando la pista estaba por terminar, a unos 60 metros por delante, había una cerca de 2 metros, un árbol, y un poco más adelante, una torre de vigilancia. Ver a un poderoso Boeing levantarse del suelo,
aullando y levantando polvo, era tan atractivo que atrajo a muchos locales a observar. La gente que se reunió ese día vio algo más que un rugido imponente. Vieron algo que no esperaban. A pesar de todo lo mencionado, este vuelo todavía podría haber sido uno sin incidentes. Pero ese es precisamente el punto. Cuando se acumulan los descuidos, el margen de seguridad se reduce drásticamente. Y entonces un solo error humano basta, y ya no tiene vuelta atrás. Cuando el Boeing 727 comenzó a acelerar a lo largo de la pista, tardaron 12 segundos en alcanzar una velocidad de 127 nudos. El capitán comenzó a girar el avión para el despegue, pero lo hizo muy lentamente. El índice estándar de giro en un Boeing 727 es de alrededor de 2 a 3 grados por segundo, para que el avión se eleve aproximadamente 8 a 10 grados del suelo. Pero en este caso, el capitán giró a una velocidad de 1 grado por segundo, es decir, menos de la mitad de la tasa correcta. Y ese fue el chispazo en el polvorín. La pista se había terminado, pero aún no habían alcanzado la velocidad adecuada para despegar. La nariz del avión apenas se levantó del suelo, rozando el césped. La parte trasera del avión golpeó la valla del aeropuerto, y el avión atravesó una carretera donde los espectadores, aterrorizados, se apartaban del camino del avión. En el camino, la rueda principal derecha, los flaps traseros derechos y el motor número 3 chocaron con un árbol y un poste de vigilancia. El capitán gritó: «¡El motor número 3 se fue! ¡Motor 3!». Pero el daño real al avión era mucho peor de lo que probablemente los pilotos habían notado. No solo el motor número 3 y los flaps de la derecha estaban destrozados, sino que todo el tren de aterrizaje principal derecho también se había desprendido y había sido lanzado más de 400 metros lejos del punto de impacto. Con la pérdida de la rueda derecha, ambos sistemas hidráulicos del avión quedaron inutilizados, el que retrae el tren de aterrizaje y el que controla los frenos. El avión ascendía, pero en una situación extremadamente peligrosa. Había perdido la sustentación del ala derecha. El motor derecho estaba fuera de servicio, no contaba con la potencia suficiente ni simétrica, y para colmo, la presión en los sistemas hidráulicos caía rápidamente. La primera decisión del capitán fue intentar un aterrizaje inmediato, a pesar de que el peso del avión era excesivo para hacerlo con seguridad. De hecho, sería más correcto decir que la tripulación no tenía una idea clara de la situación. En ese momento, decidieron retraer el tren de aterrizaje y mantenerse en el aire por unos minutos, para prepararse para un aterrizaje de emergencia. Era una pesadilla total. Cuando te encuentras en una situación donde no tienes tiempo suficiente para investigar y analizar, la capacidad de tomar decisiones a corto plazo toma el mando. Ahora es el momento de tomar decisiones basadas en la experiencia, el entrenamiento y el conocimiento técnico para actuar. La tripulación tenía varios problemas críticos frente a los cuales no sabían cómo reaccionar, y el pánico comenzó rápidamente, y con él, la ansiedad, lo cual significa decisiones incorrectas. La primera decisión muy equivocada fue una sugerencia del copiloto, que bajaran nuevamente el tren de aterrizaje. Fue lo peor que pudieron haber hecho. Debido al daño en el ala y en el motor derecho, el avión no tenía suficiente sustentación ni empuje. Desplegar el tren de aterrizaje significaba aumentar la resistencia y reducir aún más la velocidad, lo que haría que controlar el avión fuera todavía más difícil. Como el capitán reaccionó de inmediato a la sugerencia del copiloto, sin hacer ninguna evaluación, probablemente fue una respuesta impulsiva producto del pánico. Una decisión que solo agravó la situación. Cuando el tren de aterrizaje volvió a desplegarse, casi todo el líquido hidráulico de ambos sistemas principales ya se había perdido. El tren quedó extendido y ya no podía retraerse. En una situación como la pérdida de un motor, debido a la fuerza no simétrica generada por los motores, el avión tiende a desviarse hacia el lado del motor dañado. Este desequilibrio provoca oscilaciones del movimiento de guiñada en dirección a ese motor. Una rotación positiva alrededor de este eje mueve la nariz del avión hacia la derecha. Para controlar las oscilaciones de yaw motion que se crearon hacia el motor dañado, el piloto debía usar el timón de dirección para neutralizar la fuerza de yaw motion. Normalmente, esto se realiza utilizando el sistema hidráulico principal.
Pero con la pérdida de líquido hidráulico, controlar el timón de dirección a través de los sistemas principales no era posible. El único recurso que quedaba para controlar las oscilaciones era que el ingeniero de vuelo activara el interruptor del timón auxiliar. Este sistema auxiliar funciona de manera independiente de los sistemas principales y podía proporcionar control para neutralizar las oscilaciones. Si el ingeniero de vuelo hubiera hecho esto, en teoría, hubiese sido posible recuperar el control del avión y tal vez incluso realizar un aterrizaje de emergencia. Pero lamentablemente, en medio del caos y el pánico, el ingeniero de vuelo no lo hizo. El avión se elevó hasta un máximo de 790 pies, pero su velocidad empezó a disminuir dramáticamente. Las advertencias de proximidad al suelo comenzaron a sonar en la cabina, y el capitán gritó que el avión estaba al borde de una entrada en pérdida. El ingeniero de vuelo trataba frenéticamente de liberar combustible para reducir el peso del avión, pero ya era demasiado tarde, porque el vaciado de combustible requiere tiempo, algo que no tenían. El avión entró en un giro lento hacia la derecha y comenzó a descender. Unos segundos después, experimentó una entrada en pérdida, luego un giro final cerrado hacia la derecha, y, simplemente, a unos pocos metros del aeropuerto se estrelló directamente contra el suelo. Todo el vuelo duró 2 minutos con 23 segundos. El avión impactó primero con la nariz y el ala derecha. Luego, al volcarse, ambas alas se separaron y una enorme explosión envolvió los restos. Toda la tripulación perdió la vida debido a la violencia del impacto, excepto el mecánico de vuelo, que fue el único sobreviviente. El grupo de investigación del accidente de Columbia declaró que las causas del accidente fueron una planificación inadecuada del vuelo por parte de la tripulación y la aerolínea, la toma de decisiones incorrecta de la tripulación de vuelo y la técnica de giro incorrecta del capitán. También se mencionó como factores contribuyentes el uso ilegal del Boeing 727 en un aeropuerto sin autorización, la no implementación de cambios en las tarjetas de despegue por parte de la aerolínea, el exceso de peso, la pobre supervisión de la Organización de Aviación Civil y la incapacidad de la tripulación para activar el sistema hidráulico del timón de dirección de respaldo. En este accidente, la tripulación de vuelo cometió varios errores serios, pero la razón principal se debe considerar como una inatención de la empresa hacia la implementación de la seguridad y los estándares, derivada de una cultura de trabajo peligrosa. Los principios básicos y acciones simples que son esenciales para un vuelo seguro no se cumplían en esta empresa, y esta negligencia resultó en este accidente. Lo que debemos aprender de este incidente es que, ya sea que seamos pilotos, gerentes de una compañía aérea o de cualquier otra industria, la seguridad es importante. Si notan pequeñas violaciones o omisiones frecuentes en los procedimientos, incluso si parecen insignificantes, es una señal de que los problemas están creciendo. Si esta situación persiste, el accidente es casi seguro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que una cadena de pequeños accidentes puede volverse tan poderosa como para causar un gran desastre? Agradeceríamos mucho que nos dejaran sus comentarios aquí abajo. Bueno, eso es todo por la historia de hoy. No olviden darle like. Si les gustan nuestros videos, recomiéndenos con sus amigos. Hasta la próxima programa y otro video emocionante. Que Dios los acompañe y proteja.